Pasos de fe, palabras de vida. Estás en tu programa Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Te invitamos a compartir este tiempo de gracia en este programa radial junto a los hermanos Mario de León, Obed de León y Edgar Pimentel. Conectados en el 95.1 FM y globalmente a través de www.shekinatv.com o bien en Shekinah TV a través de Roku. No te muevas de tu lugar porque aquí caminamos juntos. Amén, gloria a Dios. ¿Qué tal, mis hermanos? Sean bienvenidos todos una vez más a un programa aquí por esta emisora Shekinah 95.1. Esperamos estén pasando un bonito día, reciban un cordial saludo de parte de nuestros hermanos que son los encargados de este programa y les deseamos que el Señor los siga bendiciendo en gran manera. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente, porque nos concede una vez más estar en este lugar, estar en estas instalaciones, trayendo una palabra que ha sido impartida a nosotros primeramente, y que por la gran misericordia de nuestro Señor, pues hoy la traemos aquí para compartirla con todos los fieles oyentes, para compartirla con aquel que esté necesitado de esta palabra. Reciban un cordial saludo también de la iglesia Jehová es mi pastor, es la iglesia en donde nos congregamos, y hoy traemos un tema muy bonito que se encuentra ya en el libro de los Romanos. Vamos a estar meditando en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2. Está conmigo en este día mi hermano Mario. Hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, bendiciones, Dios le bendiga. Como ya ustedes había dicho, es un honor y un privilegio estar una vez más aquí en las instalaciones. Es un privilegio grande llegar una vez más otro sábado, como ya unos cuantos meses que estamos a través de esta radio. Amén, Dios le bendiga a cada uno de nuestros amigos y hermanos de las plataformas donde nos vayan a escuchar, a través de Shekinah 95.1, a través de Roku, a través de Shekinah TV, a través de Facebook, YouTube, etcétera. Dios le bendiga grandemente. Es un cordial saludo a todos nuestros amigos y hermanos a nivel del mundo donde nos escuchan, porque hemos recibido ya mensajes de nuestros hermanos que nos mandan de otros países. Y pues así vamos a iniciar en esta hermosa hora con un tema que está a cargo de mi hermano en esta hermosa tarde. Pues aquí venimos hablando y compartiendo un poco de lo mucho que el Señor nos ha ayudado. No venimos enseñando algo, poniéndonos ahora sí como maestros, no para nada, sino que es compartir un poquito de lo que Dios nos da, de su amor y su misericordia. Tampoco queremos, no predicamos con una religión o una organización, no, compartimos lo que es la palabra de Dios. Amén, así es, mi hermano. ¿Qué le parece si hacemos una oración antes de empezar con el tema, para encomendar que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a través de nosotros? Amén. Amén. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias, Señor, que nos has bendecido en este día con tu gran misericordia, Señor. Gracias te damos y bendecimos y glorificamos tu nombre, Dios, por darnos este privilegio, por darnos esta oportunidad de traer nuevamente un mensaje para las vidas, un mensaje, Señor, de mucha bendición para los oyentes, para todo aquel que esté necesitado, Dios mío, que esta palabra sea de mucha ayuda, que esta palabra sea de edificación, Dios mío. Bendice esta cabina, Señor, y sigue dando lo suficiente para que se siga llevando tu palabra, Dios mío, a todos los lugares, hasta donde esta emisora tenga el límite, Señor, y te damos toda la gloria a ti, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Como les había comentado, vamos a estar meditando en la palabra de Dios allá en el libro en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta palabra es un escrito que al apóstol Pablo le estaba haciendo a los romanos, ¿verdad? Nos damos cuenta que el apóstol siempre exhortaba a las iglesias por la inspiración del Espíritu Santo, siempre daba palabra, siempre amonestaba, siempre recomendaba. Y en el encabezado de este capítulo, pues dice deberes cristianos. En las primeras palabras del texto mencionado, del texto que acabamos de leer, dice: no os conforméis a este siglo. Bien se sabe que el pecado, que la maldad, que todo lo malo, ¿verdad?, que el hombre hace y que no hace, ha existido desde un principio. Y en el tiempo del apóstol Pablo, pues él lo rectificaba: no os conforméis a este siglo. Esa palabra aún la podemos contemplar en estos días, incluso mucho más de que cómo están las cosas hoy en la actualidad. Hoy podemos tener por más cierta esta palabra, porque realmente no podemos conformarnos a este siglo. No debemos pensar de la misma manera que la que el mundo piensa, porque ciertamente si nos ponemos a ver las cosas que suceden en este mundo, en este tiempo, en la actualidad, son cosas, pues para uno, conociendo de las escrituras, son cosas muy malas, son cosas pecaminosas, muchas maldades, mucha perversidad hoy en día en las mentes de las personas. Y para muchos el mundo ya dejó de ser algo agradable, dejó de ser algo pues placentero, ¿no?, para la vida cristiana y para la vida secular, mi hermano. Amén, sí, creo que sí. Pues yéndome un poquito al contexto, ahí en el versículo 1, dice de esta manera, como usted hablaba del encabezado, del epíteto del capítulo 12, dice deberes cristianos. Este mensaje específicamente para quién es. Hay que entender eso primeramente para poder entender. Es algo doctrinal, lo que está hablando doctrinal es enseñanza, una enseñanza específicamente a la iglesia de Roma. Pero ahora podemos traer no nada más allá en Roma, sino a esa palabra, lo podemos traer a nuestra vida diaria, a nuestro tiempo en que estamos viviendo. Dice de esta manera, el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí nos llama a una... ¿Qué es presentar? Bueno, esta palabra yo puedo tomarlo de esta manera. Muchas veces nosotros vemos... ya en el tiempo en que estamos, como usted decía, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos y muy conformismos. Hemos agarrado ya, nosotros como seres humanos, todo lo bueno y lo fácil se nos pega rápido. Somos muy buenos para eso. Y muchas veces, no, pues yo no no me congrego a una iglesia, no necesito irme a una iglesia, sino que aquí veo de las transmisiones desde Facebook, aquí las veo. Es bueno, sí. Pero la palabra del Señor dice que presentéis vuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo? Que hagamos un sacrificio de levantar de nuestra comodidad para poder asistir a un lugar donde se comparte la palabra del Señor. Eso como contexto. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. Cuando habla a este siglo, nos está hablando a un tiempo. Nos está hablando a un tiempo, y el siglo es el tiempo. Cuando habla del siglo, nos está diciendo a este tiempo en que estamos. En la actualidad. En la actualidad nos está hablando, esta palabra nos habla, quizás muchas veces sentimos como golpeado. ¿Por qué? Porque no queremos, esta palabra se nos hace muy difícil para cumplir. Y claro, pues es algo difícil de llevar. ¿Quién podrá? Dijo Pedro, Señor, pues dura esto. Dijo Pedro, le dice a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Oye, pues todos están yendo. Es muy dura tu palabra, ¿quién podrá cumplir lo que le dijo Jesús?
Si te quieres ir también, pues bye. Pero aquí no se trata de eso, sino es una enseñanza que nos habla y es ahora sí, para que la palabra redarguye en nuestro corazón. Amén. Ahora sí, sabiendo lo bueno y no lo hacemos, pues ahí ya cometemos un pecado. Fallamos. Y es por eso que se habla en las congregaciones, se habla en los temas de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no caigamos ahora sí en un error teniendo ya el conocimiento. Y es muy difícil, yo siempre le he dicho, es muy difícil que no cometamos error, porque siempre vamos a estar, y es muy difícil, si yo puedo decir, no, yo no cometo ni un pecado, yo no. O sea, como ser humano está en mi naturaleza humana cometer errores, el cometer pecado, pero no, o sea, no en práctica, sino muchas veces en descuido que uno tiene como ser humano. Pero la palabra del Señor nos insiste, dice, no nos conformemos, que no quedemos hasta ahí. No, pues yo me sale por default ya eso, el cometer. No te conformes a este siglo, no te conformes a cuando nos habla de este siglo, es a lo que estamos viviendo, al mundo, a lo que nos rodea. No te conformes a eso, sino a ir más allá, a ir poquito más allá de lo que nos está rodeando. ¿Y cómo podemos llegar a través, si no solo a través del conocimiento de la palabra de Dios? Amén. Amén, mis hermanos. Sí, es claro, no os conforméis, son palabras simples que, pues, como bien mencionamos, las cosas hoy en día, pues todo parece normal, ¿verdad? A como van pasando los días, uno va asimilando cosas. No, pues es normal, hagamos esto, hagamos el otro. Todos lo hacen y así. Y perdemos a veces el rumbo, perdemos el sentido y caemos en costumbres que no nos edifican como cristianos. No nos conformemos a las cosas de la actualidad, a las cosas en las que hemos caído repetitivamente, sino siempre buscar mejora, siempre ir mejorando, creciendo espiritualmente. El crecimiento en la vida cristiana tiene que ser visible, tiene que ser constante, porque así lo demanda el Señor, de que debemos estar en fervientes, ¿no? En el Espíritu debemos estar siempre, porque tenemos un Dios que hace todas las cosas nuevas. Dice su palabra, cada mañana son nuevas sus misericordias. Entonces nosotros mismos también cada mañana debemos tener una nueva alabanza, debemos tener nuevos pensamientos que agraden al Señor y dejar esa simpleza, dejar ese conformismo con las cosas. Hoy en día a veces en las congregaciones pues las reuniones se están volviendo también muy repetitivas, muy pues comunes, casual. Todo es un programa más, ¿no? A veces un domingo más estamos cayendo en eso, estamos cayendo en que ya no hay algo nuevo. Paradigma, ¿no? Caemos en un paradigma donde mi abuelo lo hizo, mi papá lo hizo, y yo sigo haciendo lo mismo. Estamos en un mismo patrón, en un ciclo no interminable, y o sea, siempre es repetitivo. Pero la palabra del Señor nos habla en esta hermosa tarde que como cristianos, es porque este mensaje no es para todos. Este mensaje no es para todos, es para la iglesia. Ahí en el encabezado del capítulo dice, deberes cristianos. Y déjame le digo algo, que no todo el mundo es cristiano. No porque estemos en este mundo, todo el mundo es cristiano, no. Hay creación y hay hijos. Así es. Y estos son este mensaje es para los hijos de Dios. Dice, siguiendo en el versículo que acabamos de leer, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿Qué nos está diciendo aquí? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nos habla que vuestro entendimiento tiene que estar en constante renovación. ¿Por qué? Porque veníamos hablando con usted en la camioneta, veníamos hablando ahí mi hermano y yo, muchas veces lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hay mucha información, demasiada información a nuestro alrededor, y muchas las veces nosotros nos quedamos turbados porque nos preguntan
y muchas veces no sabemos contestar. ¿Qué contestar? Porque no somos sabelotodos, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿sabe? Cuando nos ponemos a meditar la palabra del Señor nos capacita. Claro que si es de la palabra del Señor, de los que nos preguntan, Ajá. pues tenemos el conocimiento para poder contestar. Pero muchas veces con tanta información que está surgiendo, nos quedamos callados muchas las veces. ¿Por qué? Porque la ciencia se ha aumentado de muchas maneras y a través de eso mucha gente se ha enfriado. No sé Amén. cómo ve usted, hermano. Amén, así es, hermano. A veces también por tanta información caemos en el hecho de tener miedo, de que por temor a Dios, ¿verdad? Más que nada, hay hermanos que somos temerosos de Dios y a veces por no querer fallar, a veces por cualquier mensaje que vemos, ya sea en las redes sociales o que nos dicen, caemos en duda, ¿no? Y eso es malo, por eso debemos también estar renovándonos, como dice la palabra. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es en constante lectura de la palabra del Señor. Después de haber leído lo que comentaba, lo que dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Aquí el apóstol está diciendo que debemos ser transformados, que para no seguir cayendo en lo mismo, que para no seguir cayendo en las cosas que son simples, que son vanas de este siglo, tiene que haber una transformación, tiene que haber un parteaguas en donde la vida del cristiano empiece a cambiar, se empiecen a ver esos verdaderos frutos del Espíritu Santo, esa verdadera vida cristiana, ese verdadero amor por Jesucristo, ese verdadero amor por Dios. Hay un punto en donde se decide transformarse y es cuando uno empieza a cambiar de mentalidad, es cuando uno empieza a abrir la mente a nuevas cosas, y esto no es abrir la mente a cosas del mundo, ¿verdad? Cosas como cuando dicen quiero experimentar algo nuevo, no, sino extender el entendimiento a las cosas espirituales, extendiendo abriendo nuestra mentalidad a las cosas de Dios, porque para que exista un cambio debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Cuando la mentalidad cambia, el entorno también lo hace. Todas las cosas que nosotros hacemos o que no hacemos, que sean buenas o malas, comienzan por nuestros pensamientos. Antes de que se haga alguna acción, primero se piensa, y claro está que todo lo que nos sucede es por lo que hemos hecho, pero que antes también hemos pensado y meditado en hacer. Entonces, hay que renovar nuestro entendimiento. Y cuando vemos de nuestro entendimiento, ¿de qué nos está hablando aquí? Nos está hablando que debemos de renovar, hacer un cambio en nuestra vida, porque hablaba con un amigo esta semana muchas veces y hablábamos temas de esta parte, de esta índole. Muchas veces nosotros como ser humano, hace un tiempo, en finales del año pasado, terminaba yo unos estudios y veníamos hablando de unas conferencias. Muchas veces nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud. Así porque es. muchas veces nosotros, porque tenemos eso, o la iglesia cristiana tiene que ser serio. Sí, pero serio no significa que debemos de estar amargados. ¿No? Eso Sí, es claro. una cosa muy diferente de la otra. Pero el cristiano debe renovar su mente y su entendimiento. Y cuando se renueva eso, se renueva el conocimiento. Así Cuando es. tenemos el conocimiento, ahora sí, ya en algo enfocamos en algo bueno, las cosas empiezan a fluir de una manera diferente en nuestro interior. La gente se empieza a dar cuenta, quizás no muchas, pero la gente se da cuenta que no somos iguales que las demás personas. Así es. Y Se ve el empiezan a cambio. notar algo, y ese algo, o sea, no es el ser humano que por sí solo cambia, sino que es el fruto que está dando del conocer la palabra de Dios. Porque en sí, por nosotros mismos, mi pastor siempre hablamos y me dice, por la palabra tú tienes que cambiar, por Así la es. palabra, porque nosotros como ser humano, nuestro temperamento somos explosivos, pero la palabra del Señor nos dice renovados es que hay un cambio, Sí. que hay un cambio en nuestra vida, que hay un cambio en nosotros. Y bueno, pues en esta tarde la palabra del Señor nos insiste que tiene que ser renovado nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. ¿Y sabe por qué?
El motivo es por qué o para qué. Así es. Bueno, para que no en tantas informaciones que está ocurriendo a nuestro alrededor no nos destruya. Porque cuando nosotros tenemos nuestro conocimiento y estamos bien fundados en lo que es Cristo, nuestra creencia, palabra, que es Cristo, no nos puede mover nada. ¿Por qué? Porque se ha levantado mucha mala información que está, ahora sí, la misma palabra lo dice, que aún los escogidos serán engañados. ¿Por qué? Porque muchas preguntas y hacen dudar muchas veces a la iglesia, hacen dudar a los hermanos con ciertas preguntas. Pero sabe, usted por lo poquito que sabe y ha conocido, pues ahí aférrese a la palabra del Señor, porque en los últimos tiempos se levantarán maestros enseñando doctrinas. O sea, doctrinas de demonio, enseñando cosas que no son. Pero usted y yo debemos aferrarnos en lo que hemos creído, y en lo que hemos creído es la palabra del Señor. Amén. Y es en Jesucristo. Amén. Amén. Hemos creído en el Evangelio de Cristo, que ha sido la buena noticia para nuestras vidas. Sabemos que el Evangelio significa una buena nueva, una buena noticia. La noticia es de que pues hay salvación, hay esperanza. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestra salvación. Todo este movimiento, todo esto que se lleva a cabo, las prédicas, es por el Evangelio de Cristo. Hoy te traemos nuevamente la noticia de que aún hay esperanza. Si tú estás escuchando este programa, aún hay esperanza. Solo que se necesita una renovación de nuestra mente, ya que el Señor es poderoso, nuestro Dios es todopoderoso, puede hacer las cosas. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Él puede renovarnos, puede cambiarnos, puede bendecirnos en gran manera espiritual, en cosas económicas, en cosas de cosas humanas, ¿no? Puede darnos muchas bendiciones. Pero pues nuestro Dios no deja ese trabajo, ¿verdad? Si no hubiera dicho, tengan paciencia, yo les voy a renovar la mente o voy a renovar sus pensamientos. Pero la palabra dice que no, que nosotros debemos de renovar nuestros propios pensamientos, para que una vez alineando nuestros pensamientos conforme a la Escritura, ahora sí el Señor pueda trabajar en nosotros, pueda darnos ese fin que deseamos, como lo menciona la palabra. Porque el texto sigue así, dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Claro está que cuando uno tiene la mente pues a veces dañada por sucesos del pasado, a veces pues la mente está llena de temores. La mente, cuando no se conoce la palabra de Dios, está llena de incertidumbre, de muchas cosas, de problemas, de sueños que aún no se han logrado. Estamos muy turbados, ¿verdad? Y que no se conoce nada de la palabra del Señor, o que se conoce nada más lo básico. Entonces esa palabra no puede dar fruto, ya que la mente es como la tierra, ¿no? Y los pensamientos son las semillas. Si siempre estamos meditando en lo malo, si siempre estamos teniendo pensamientos malos, de fracaso, de miedos, de necesidad, de temores, pues obviamente nunca nos van a suceder cosas buenas. Todas esas promesas que el Señor nos ha dicho por medio de su palabra no se van a poder llevar a cabo, quizás porque la interrupción o la oposición no sea, en este caso, el enemigo que está día atacándonos, sino nuestros propios pensamientos, nuestra propia mente. Ese sea el obstáculo por el cual el Señor no pueda hacer esas maravillas que tanto nos habla en su palabra en nosotros. Entonces debemos, como dice la palabra del Señor, hermano, que no se pone remiendo nuevo en vestidos viejos, y ¿cómo es? El vino nuevo también en odres nuevos. La mente debe renovarse para que el Señor deposite en nosotros todo lo que nosotros esperamos de Él, de hacer su voluntad. El Señor siempre ha querido lo mejor para nosotros, solo que lamentablemente pues el maligno y las situaciones de la vida, porque el maligno es lo que tiene, es siempre donde ataca, es en la mente del hombre, porque sabe que si domina la mente del hombre, pues domina todo lo demás, sus acciones. Amén. Domina todo lo que sigue después de dominar la mente. Y pues muchas veces seguimos en el mismo los círculos, conformándonos con las cosas que hacemos todos los días, en una rutina que pareciera interminable, en ese ciclo interminable de la vida, y
Muchas veces pues estamos bien según nosotros, conformes con las mismas deudas, con los mismos problemas, con los mismos miedos, con los mismos sueños truncados, con la misma mentalidad, ¿verdad? Pobre, no hablando económicamente, sino hablando intelectualmente o de sabiduría. Y entonces hoy Dios ha puesto este mensaje en nuestros corazones para expresarlo. Debemos de cambiar nuestra mentalidad, debemos de cambiar nuestro entendimiento, nuestra mente, para que entonces entendamos cuál es la voluntad del Señor, y sabemos que Dios pues quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad, mi hermano? Así es, cuando habla la palabra del Señor, tocaba usted un punto muy importante. Dios puede hacer las cosas porque es Dios. A su voz se formaron el cielo, la tierra, el agua, etcétera, todos, la expansión, todo a su voz se formó. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que renovados, o sea, eso nos deja una tarea a nosotros. ¿Por qué Dios no hace en nosotros la obra? ¿Por qué no Él lo cambia? ¿Por qué? Porque, déjame le comento algo. Porque Dios lo puede hacer, sí, claro, sí, que sí lo puede hacer, pero ¿por qué no lo hace? Porque Dios dejó un libre albedrío. ¿Sabe que sería injusto Dios hacer las cosas sin consentimiento de nosotros? Dios lo puede hacer, sí, claro que lo puede hacer, pero ¿sabe? Quiere que usted y yo lo busquemos porque que nazca de vuestro corazón, que nazca de nuestra persona, porque Dios lo puede hacer. Pero ¿qué pasaría si Dios nos cambia porque Él quiere? Sería injusto, porque no nos tomaría en cuenta nosotros, y sabe, es un Dios de orden. Se perdería el sentido, ¿no?, de la vida, claro, del ser humano. Nos usaría como un robot a hacer lo que Él quiere nada más, para su servicio. No, pero nos deja un libre albedrío, en tanto que nosotros podamos decidir de si hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Pues hay una libertad. Ahora sí hay una libertad de hacer lo bueno, hacer lo malo, pero la palabra del Señor nos dice: el que hace las cosas bien, pues tiene un pago, y el que hace las cosas malas también tiene un pago, diferentes, pero de que hay un pago para los dos puntos. Amén. Pero aquí en esta tarde nos habla el apóstol Pablo, hablándonos ahora sí a nosotros, que debemos de renovar nuestro entendimiento. Tenemos que poner, ahora sí, hablaba con un hermano: no, es que a mí no se me queda, cuando estudiamos la palabra del Señor, no se nos queda. Sí, yo también soy de las personas que leo y muchas veces no se me queda nada. Terminando la clase, ¿qué estudiaste? Pues no me acuerdo qué leí. Pero sabe, la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos capacita a cada momento. Lo poquito que les vaya quedando, eso es lo bueno, que vaya quedando ahí algo, y eso es renovar nuestro entendimiento a través de la palabra. ¿Por qué? Porque ahora, en el tiempo en que vivimos, hay muchos, como lo hacíamos en el comentario, hay muchos paradigmas que nosotros venimos siguiendo, y hasta ahí, cuando vemos la palabra del Señor, nos confronta, mi hermano. Nos confronta, y muchas veces no nos gusta. No nos gusta lo que leemos. No, esto no es de Dios. Nos saca de nuestra comodidad. Nos saca de nuestra comodidad. Por eso la palabra del Señor dice que debemos estar renovando nuestro entendimiento. Actualizándonos siempre a través de la palabra. Porque quizás la ciencia se aumentaría, pero sabe, la palabra del Señor va más allá de la ciencia. Amén. Va mucho más allá de la ciencia, porque la palabra del Señor dijo que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. ¿Y está aumentando la ciencia? Sí. Entonces la palabra del Señor se está cumpliendo, punto por punto se está cumpliendo, y en esta tarde nos insiste que debemos de renovar nuestro entendimiento, debemos de renovar nuestro conocimiento. ¿Para qué? Para que sepamos y conozcamos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo quiere Dios que nosotros vivamos. Y porque cuando nosotros vemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que la palabra del Señor nos capacita, mi hermano. Sí. Nos capacita para en todos los ámbitos, y que queramos ver, la palabra del Señor nos cambia. Amén. Cambia nuestra manera de hablar, nuestro léxico cambia. No porque querramos cambiar, la palabra del Señor nos transforma, nos cambia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva.
Sí. La palabra del Señor es viva y eficaz, o sea que corta lo que muchas veces traemos arrastrando, los paradigmas, las costumbres que traemos arrastrando. Sí, sí. La palabra del Señor nos confronta, siempre lo hemos puesto como como un ejemplo. La palabra del Señor es como un espejo. Vemos, quizás cuando vamos a salir a una fiesta, a una boda, yo qué sé, Sí, sí. salimos, pasamos al espejo y nos vemos y vemos, no, hay cabellos aquí que hace falta peinar, Bajarle y etcétera, gallito. etcétera. Bueno, aquí está manchado, tengo que cambiar. Bueno, la palabra de Dios, la Biblia, es lo mismo, porque a través de la Biblia nosotros nos damos cuenta cómo debemos de vivir para poder ahora sí agradar a un Dios que es Amén. santo. Amén. Amén, amén. Sí, pues es el manual, ¿verdad? Del cristiano de cómo debemos ser, siguiendo a la imagen, siguiendo el ejemplo del que es perfecto, al varón perfecto, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo a seguir. Y pues la palabra del Señor es mucha, ¿verdad? Muchos dicen, he leído la Biblia muchas veces, pero ciertamente es mucha la palabra del Señor y tiene para todas situaciones, tiene para cada caso, tiene para cualquier necesidad que el ser humano esté atravesando. Tiene para darnos, para ayudarnos, para sacarnos de dudas, para todo tiene la palabra del Señor. Muchas veces nos hacemos una pregunta. Bueno, yo cuando recién inicié también en los caminos del Señor, me preguntaba, ¿el Señor conoce lo que yo pienso, mis intenciones? Y meditando en la palabra, escudriñando la palabra, me doy cuenta que sí, que el Señor conoce lo más profundo de lo que nosotros pensamos, cuáles son nuestras intenciones. Hay una palabra allá en Mateo, para aclarar este punto, hay una palabra en Mateo capítulo 9, versículo del 3 al 4, en donde pues al Señor le estaban, cuando un paralítico, cuando le dijo que sus pecados le habían sido perdonados, estaban ahí los fariseos quienes le decían, dice así el versículo 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Si nos damos cuenta en esta palabra, los escribas no hablaron y no le dijeron, no le gritaron, sino que decían dentro de sí. Y el Señor les contestó, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El Señor da una respuesta a algo que ellos no expresaron, a algo que ellos no dijeron con sus labios, a palabras que ellos no dijeron. Así hablando, ¿no? Y el Señor tuvo una respuesta para ellos. Entonces, por medio de esta palabra podemos comprender que el Señor tiene una respuesta a nuestros pensamientos. Si vemos dentro de nosotros, si hacemos una autoinspección de qué pensamientos tengo yo, cuáles son mis pensamientos de día a día, volvemos a lo mismo, qué pensamientos tengo yo dentro de mí, en qué medito, en qué dedico mis tiempos libres en meditar, en qué pienso, en qué estoy invirtiendo, ¿verdad? El tiempo. Vamos a tener una respuesta cuando nos acerquemos a la presencia del Señor. Si nos acercamos con pensamientos buenos, con pensamientos de honra, con pensamientos de alabar, de agradecer a Dios de todo corazón, vamos a tener una reacción de Dios hacia nosotros buena. Porque si vemos y analizamos este texto, ellos le decían entre sí, este blasfema, eran cosas malas, tenían pensamientos erróneos hacia él. Y más sin embargo Dios les respondió de esa manera, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces los pensamientos tienen mucho que ver. Esa transformación de la que hoy estamos hablando tiene mucho que ver cuando uno se acerca a Dios. Siendo cristianos, la presencia de Dios está ahí en nuestras vidas, está ahí en nuestra congregación, está ahí todos los días. Cada mañana, las 24 horas del día, la presencia del Señor está ahí porque Él lo prometió así. Dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si el Señor está ahí y nosotros a veces estamos necesitados, pero tenemos una mentalidad errónea, quizás estamos enfermos, pero tenemos una mentalidad quizás negativa de que es que el Señor no quiere hacerlo.
o es que todavía quizás no es tiempo, o es que es una prueba. Con esos pensamientos, ciertamente no vamos a recibir lo que esperamos en el Señor. Debemos primeramente tener fe. Muchos de los milagros, mi hermano, que se dieron en la escritura fueron por personas que creyeron, por personas que tenían esa mentalidad, como la mujer del flujo de sangre que también pensaba, que se decía a sí misma, si tan solo tocare. Ella no lo habló, no Actuó. Ajá, actuó, porque pensó en hacer eso y pensó que haciéndolo y haciendo ese acto ella iba a ser sana. Iba a tener una respuesta a la necesidad. A la necesidad por medio de lo que ella analizó, pensó y actuó. Eso muchas veces nos hace falta, porque nosotros muchas veces lo pensamos, pero no actuamos. Pero no lo hacemos nada No lo hacemos, nada más nos quedamos en el pensamiento. Ahora sí, como veníamos hablando, muchas veces hace falta la preparación de lo que es la palabra. Y pensamos, no, pues quizás un día lo hago, quizás. Y nos mantenemos así. Nunca tomamos una decisión seria y ahora sí voy a hacerlo porque esto me va a servir a un futuro. Y eso es muy necesario, ¿sabe? Porque hablando un poco de la renovación, el cambio, ¿qué es la renovación que nos cambia? Hablando aquí, doctor John MacArthur, en los comentarios pone como ejemplo la metamorfosis. La metamorfosis del gusanito que toda su vida se la mantiene arrastrando, toda su vida se la mantiene arrastrando, pero llega un punto donde llega un tiempo donde tiene que transformarse, tiene que haber un cambio y tiene que sufre sí, porque llega y quizás para formarse un capullo tiene que ahora sí pasar ahí en un capullo cierto tiempo encerrado, pero después de eso, ¿en qué se convierte? En una hermosa mariposa. Aquel que antes se arrastraba, ahora vuela. Bueno, a esos el doctor MacArthur pone como ejemplo la metamorfosis, pero y es una buena, ahora sí, como un buen ejemplo, porque nos está poniendo como ejemplo que nosotros en esta tierra es así. Tenemos que sufrir en este cuerpo, porque muchas veces en nuestra vida diaria, en nuestras costumbres, en nuestras creencias, muchas veces nosotros batallamos. Cuando venimos a la palabra nos damos cuenta que caray, no es como yo había pensado que eran las cosas. Y muchas veces dicen, no, es que Dios me ha topado con personas que dicen, es que Dios sabe. Sí. Pues obvio que Dios sabe, es claro que Dios sabe, pero para eso dejó su palabra, para que nosotros nos demos cuenta en qué le fallamos a Dios, qué es lo que no le agrada. Porque la palabra del Señor, tenemos un Dios de amor. Amén. Pero tenemos un Dios de orden. Sí. Y todo en orden. Él no tanto nos ama que no quiere que nadie se pierda, pero que tengamos el conocimiento, no nos perdamos, pero Amén. Que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, que estemos ahora sí capacitados a través de la palabra del Señor. Podemos darnos cuenta, hermano, ahí en Santiago 4:4 que dice, oh almas adúlteras. Aquí hablando dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando habla y nos dice, oh almas adúlteras, ¿qué está queriendo decir? Bueno, es cuando nosotros adulteramos, y no está hablando de un adulterio ahora sí carnal, sino que nosotros estamos adulterando nuestra vida espiritual. Cuando nosotros queremos cambiar la palabra de Dios por otra que a nosotros nos conviene, eso es adulterar. Es adulterar la palabra, querer poner la palabra del Señor a mi conveniencia, a como yo crea, y yo creo que así está bien, porque Dios me comprende y Dios sabe. Dios sabe, yo sé que me va a comprender. Estamos adulterando ahí, por eso dice en Santiago capítulo 4 verso 4 dice, ¿qué dice, hermano? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué padre. Es algo terrible, algo difícil, porque dice, ¿por qué
¿Por qué digo que es difícil? Porque nosotros estamos hechos de minerales de la tierra. Así Y es. obviamente nos atraen las cosas del mundo, nos Sí. atraen las cosas de esta tierra. Pero sabe, eso es uno de los requisitos que nosotros debemos, ahora sí son cargas que debemos de ahora sí sobresalir, sobrellevar. batallar con eso. Como ser humano, sinceramente, batallamos. Y alguien que me diga que no batalla, pues dígame cómo le hace. Porque en realidad batallamos, porque estamos hechos de materias de la tierra. Y Amén. batallamos, nuestra carne quiere cosas de la carne, pero nuestro espíritu, nuestra alma anhela Anhela más las cosas de las espirituales. cosas del espíritu, anhelan más del Dios vivo. Amén. Y eso es por eso que en esta tarde pues nos atrevemos a hablar un poco de la palabra del Señor, no queriendo poner nuestro pensamiento, sino tratar de hablar lo que está escrito, Sí, lo que la palabra de Dios lo que la nos palabra del dice. Señor nos enseña, lo que la palabra del Señor nos redarguye. ¿Por qué? Amén. Porque nosotros que leemos la palabra del Señor, Dios nos pone como una atalaya, como Así es. alguien que está vigilando, como un guardia. Ujú. Hay de aquel guardia, vamos a ponerlo en nuestros términos, que ponen a cuidar algo y no hace su trabajo. Ese es su trabajo. Bueno, pues nosotros nos sentimos con esa responsabilidad de expresar lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros primeramente, como ya mi hermano lo decía al principio. Esta palabra primeramente Sí, nos habla a nosotros. nos habla a directamente. nosotros. Nos habla a nosotros, hermano, porque no es nomás, porque hablar es fácil. Leemos la Biblia y compartir ahí, y más si sacamos ahí las investigaciones Sí, y el hablamos acordeón. sacamos pero no se trata de eso, sino lo poquitito que sepamos es ponerlo por Sí, obra, lo real. tratar de vivir De lo que nos ha conforme. tocado también, ¿no? Amén, claro que sí, mi hermano. Así es. Y un escrito acá dice, en la actualidad las mentes de las personas están siendo atacadas de distintas maneras, lo que veníamos hablando, ¿no? De tanta diversidad Basura. de basura, de información errónea. Y pues uno que no conoce de la palabra y que no se ha adentrado en ella, en el conocimiento de Dios. Los apóstoles, más el apóstol Pablo creo hacía esa recomendación enorme de tener el conocimiento de Dios, de saber quién es Dios, a quiénes servimos, por qué le servimos, qué me ofrece Dios. Y claro está que yo pues no puedo ofrecerle mucho, solamente mi alabanza y mi adoración. Dice, más los que tenemos la lámpara que es la palabra de Dios, se nos es alumbrado el camino para no ceder a las ideas perversas de estos tiempos. Pues volvemos al mismo tema, a la idea principal, que es la palabra de Dios la que nos va a iluminar el camino. Es la palabra de Dios la que va a transformar esa mente que hoy se encuentra distanciada, que hoy se encuentra, pues aún siendo cristiano, ¿verdad? Se pueden tener pensamientos como antes en el programa anterior le hacían una pregunta a mi hermano sobre los impíos y ¿sí se acuerdan, no? Escuché, sí, Ajá. escuché. Entonces hoy en la actualidad también dentro de la iglesia pueden haber cristianos que sabiendo de la palabra de Dios físicamente pueden estar presentes, pero sus mentes pueden estar lejos, pueden estar apartados realmente de los caminos del Jehová Señor. le dijo al profeta, Este pueblo de labios labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ajá, de amar a Dios, ¿no? Porque el mismo Dios dijo, amarás al Señor. Sí, y lamentablemente, mi hermano, le digo porque nos pasa, ¿verdad? Como ser humano nos pasa. Muchas veces creemos llegar a una congregación y ya pensamos que con eso ya pertenecemos, ya tenemos ganado el cielo, y cosa que no es así. Es necesario ahora sí dar nuestra vida en sacrificio, en servicio a Dios, en servicio a Dios. En la palabra del Señor dice que nos presentemos, que presentemos vuestro cuerpo en sacrificios vivo y santo, agradable a Dios. O sea, cuando nos habla, no, pero pues nadie es santo, pero a través de Jesucristo es necesario presentar nuestro cuerpo a través de Jesucristo. Es lo que nos santifica. Como ser humano nosotros no vamos a poder, pero es necesario presentar nuestro cuerpo, esforzándonos. Es una invitación que usted, mi amigo, quizás no se congrega, no va ni a una iglesia porque
Usted podrá decir, no, en las iglesias puros hipócritas hay. Pues déjame le digo algo, que pues hay un lugar para usted. Sí. El lugar va a estar ahí. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, en tiempos que la iglesia ya partirá muy breve de este lugar, de esta tierra. Amén. Y se irá a gozar. Por eso nosotros nos atrevemos a hablar de la palabra del Señor y llegar hasta el lugar donde usted se encuentra con esta palabra, no para condenar, sino para decirle que hay un Dios que cambia y transforma, hay un Dios que quiere renovar nuestra mente, porque yo sé y estoy seguro que hay personas que quizás muchas veces, porque me pasa en lo personal, muchas veces nos levantamos y decimos, es que tengo tantos problemas, sí. y los problemas están allí y nos vuelven, ahora sí, literal, nos vuelven casi locos, hermano. Sí. Por tanta presión, pero sabe, cuando meditamos la palabra del Señor, a pesar de problemas sí va a haber, no le estoy diciendo sí. yo que al venir a Cristo no sé, los problemas se van a acabar, sería una mentira, no, pero cuando usted viene a Cristo, lo maravilloso es que usted ya no peleará su lucha con sus fuerzas, sino que hay Amén. Alguien más que las peleará por usted. Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y que yo haré descansar. Pero es necesario ir y empezar y dejar las cosas en las manos del Señor, y Dios va a hacer las cosas como Él sabe hacerlas. Amén. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos que Dios actúe como nosotros pensamos cuando queremos, cuando en realidad las cosas no son así. Dios va a actuar y va a hacer las cosas cuando usted y yo empecemos a vivir y a caminar, a conducirnos por la vida como la palabra del Señor nos instruye. Entonces Dios hará prosperar su camino. Entonces Dios hará prosperar. Antes de eso, no. Amén. Y hay muchas bendiciones, muchas cosas que nosotros podemos gozar en el Evangelio. No nos conformemos con lo que la vida cotidiana nos ofrece. La palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios. Y hay muchas promesas para todo aquel que quiera seguir a Jesucristo. Claro está, como se lo menciona, el camino no es fácil. El camino pues no es como ir caminando entre flores y en un camino así despejado, ¿verdad? Siempre hay pruebas, siempre hay luchas, siempre hay pues cualquier cosa, ¿verdad? Le puede suceder al ser humano en el transcurrir de su vida. Pero todas esas cosas, dice la palabra del Señor, que el que ama a Dios, pues todas las cosas le ayudan para bien. Y comprobado está, pues ya a mí me ha tocado algunas cosas y siempre este texto lo tengo en mente, que pues si amo a Dios esto me va a ayudar para bien, y voy aumentando en experiencia y voy aumentando en cómo veo la vida, ya adentrado un poco en la palabra del Señor. Quiero leer un verso que se encuentra ya en Primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 18 a 19. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Este texto lo menciono para volver al tema principal de que no nos conformemos a este siglo, a este tiempo, porque si sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, debemos apartarnos rápidamente y buscar el camino del Señor para que seamos renovados por medio de su palabra. Sabemos que se le ha dado, ¿verdad?, el poder al enemigo para que gobierne en este mundo, pero pues nosotros tenemos a Dios, tenemos a Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, a quien podemos acudir cuando nos sintamos afligidos, cansados, atribulados, o con los pensamientos de miedo y de incertidumbre, que en Él está. Él es la luz, ¿verdad? Y Él nos va a dar claridad, Él nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra, mi hermano. Amén. Sí, el versículo 18 me llama tanto la atención. Dice: sabiendo que todo aquel que ha nacido de Dios no practica
el pecado. Aquí nos está diciendo la palabra, no que nosotros, ahora sí, ¿cómo puedo ponerle ejemplo? No que no vayamos a pecar, hermano, sino una cosa es practicar el pecado y otra cosa es muchas veces, fallar, porque todos fallamos. Sí, a veces por ignorancia también. Muchas veces el salmista decía, guárdame de los pecados que me son ocultos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le fallamos a Dios, porque Dios es un Dios santo, un Dios tan santo que es un Dios de orden, y nosotros siendo mortales le fallamos a Dios en cualquier forma. Pero sabe, una cosa es fallar, porque una cosa es fallarle a Dios y otra cosa es practicar el pecado. Una práctica es todavía no sales de una cuando ya están en otra, todavía no sales de otra cuando ya está en otra. Es una práctica. El cometer pecado pues es algo de nuestra naturaleza, pero el practicar es ahí el problema. No practicar, y la persona que ha nacido de nuevo, se reserva ciertas cosas de su cuerpo, forzando su cuerpo, ahora sí, agradar a un Dios poderoso, agradar a aquel Dios que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. Pero a través de su muerte hay salvación para nosotros. Amén. A través del sacrificio de la cruz hay salvación para nosotros. Amén. Pero es necesario que usted, mi amigo, reconozca a Jesucristo. Qué rápido pasa la hora, mi hermano, ya nos faltan 15 minutos. Estamos bien, ¿verdad? 15 minutos. Sí, estamos allá 15 minutos para terminar nuestro programa de esta tarde. Mi amigo, mi hermano que nos escuchas, primeramente gracias porque has escuchado, has tomado el tiempo para escuchar a través de la plataforma que nos escuchen. Bueno, pues Dios te bendiga y sabe, Dios tiene un plan especial para tu vida. Solo que quiere que renovemos nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, quizás pensamiento de destrucción, pensamientos de quizás de suicidio, de desesperación. Amén. Porque eso es, el enemigo ocupa ciertos campos de trabajo. ¿Y cuáles son los campos de trabajo donde el enemigo trabaja? En nuestra mente, la mente del ser humano se mete ahí bombardeándonos, queriéndonos destruir. Él está haciendo su trabajo, pero sabe que Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia, hermano. Mire, tenemos ahí unas nos escriben. Sí, dice David Hernández: bendiciones, hermanos, buenas tardes. Cuando tenemos muchos problemas, ¿cómo podemos concentrarnos en buscar más de Él? El problema trae aflicción. Pues la palabra es clara, mi hermano, dice que vengamos a Él rápidamente. Sabe que los problemas siempre van a estar, como decía mi hermano, pero de uno depende cómo los ve, si los ve pequeños, si los ve grandes, si ve más grande el problema que Dios. Pero sabemos que para el que conoce a Dios, ve mucho más grande a Dios, porque así es, ¿no? Y el problema se hace chiquito, se hace un problema que tiene solución, pero siempre y cuando debemos de tener esa certeza de que Dios está de nuestro lado. Amén. Y que nos puede ayudar. Amén, hermano, podemos darnos cuenta a este hombre, siempre lo ponemos como ejemplo, porque estuvo un hombre conforme al corazón de Dios, al rey David. ¿Por qué todos los soldados cuando estaban en la guerra, estaban en batalla, todos miraban a este Goliat, paladín, a Goliat, como un gigante? Y ellos eran soldados entrenados para la batalla, todo lo que estaba, el ejército de Israel. Y cuando llega David y ve a y no le dice, oh, qué grande está. ¿Por qué? Porque conocía a alguien más grande. ¿A qué voy con esto? Que nosotros como cristianos debemos de meternos. Los problemas, como les digo, siempre van a estar, porque me ha pasado. Me ha pasado, y muchas veces nosotros nos sentimos tan frustrados. Pareciera que las cosas no salen como nosotros queremos. Nosotros pensamos de una manera y las cosas nos salen diferente. Y pero cuando venimos a los pies de Cristo, nos arrodillamos, le oramos, porque me ha pasado. Muchas veces no tengo ganas sinceramente de nada, pero me encierro ahí. No soy músico, siempre lo he dicho, no, pero sé tocar 2, 3 notas y agarro el piano y me pongo a cantar. Cuando vengo a ver,
estoy derramando mis lágrimas, y no de tristeza, sino de un gozo, paz, ¿no? una paz en mi alma, y salgo de mi habitación, muchas veces salgo cantando un canto, y mi esposa me ve y dice, ¿ahora qué pasó? Ya las cosas cambiaron, ¿por qué? ¿Y quién hizo la obra? ¿Yo? Dios. No, es Dios, pero sabe, es necesario creerle a ese Dios que todo lo puede. También nos escribe... Dice Soledad Jiménez, les bendigo y saludo desde Amarillo, Texas. Quisiera pedirles que oren por la restauración de mi vida en general y todas las áreas. Claro que sí, vamos a estar pidiendo y orando por Soledad Jiménez. Amén. También nos escribe Vanessa Ramírez. Hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿La Biblia tiene un orden de lectura? Tengo poco en el Evangelio. ¿O cuál es la fórmula para escudriñarla? Saludos. Les veo por Roku TV. por Roku TV. No, quizás hay muchos métodos de poder leer la palabra del Señor, pero yo siempre le hemos puesto como ejemplo para poder entender, vamos a ponerlo así literal a lo que estamos. Cuando vemos una película, vamos a ver una película ahí en nuestra pantalla, en lo que sea, para poder entender tenemos que empezar desde el principio. Sí, desde el bueno, inicio, quizás ¿no? usted como vaya empezando, empiece a leer. Para empezar debemos de aprendernos la tabla de la Biblia. En el comienzo de la Biblia hay una tabla ahí de la Biblia donde trae los 66 libros, vienen en orden: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, de Ruth, etcétera, etcétera. Vienen los libros de la Biblia. Bueno, aprendernos eso, ¿para qué? Para cuando nosotros querramos buscar, vamos a ver San Mateo, sabemos dónde está, porque tengo a mi niño que tiene 7 años y siempre estoy orando y dice, vamos a buscar Salmos, ¿ok? Empieza desde Génesis, Éxodo, buscando, porque pues se tiene 6 años, apenas empieza. Sí. Pero sí, si usted gusta leer, por ejemplo, va a leer Génesis. En Génesis se podrá encontrar la historia de la creación. Sí. Es muy bueno tener el conocimiento, terminar eso y empezar con lo que sigue. O si va a empezar, pero agarre un libro o una historia, una parte de la Biblia que sea completa, como el libro de Mateo, Marcos, Lucas, o el Pentateuco, que son los 5 libros. Son ejemplos, pero eso ya queda a disposición, porque leer la Biblia, pues hay órdenes. Usted puede meterse ahí en Google y le dan una orden, cómo puede leerlo, pero pues son ya como usted se acomode. También nos escribe... Dice Carla Martínez, ¿ustedes creen que ya la gente no lee la Biblia porque está sumergida o distraída en el celular, en cosas que no ayudan? Sí, claro está, por eso ahorita ya cualquiera comenta su punto de vista y muchas veces está desviado de lo que es la palabra, pero pues sí, tiene mucho que ver, creo que es un punto muy bueno. Y mucha gente... sí estudia, no, porque no vamos a generalizar, porque hay mucha gente preparándose, estudiando la palabra del Señor, pero la iglesia de Cristo no nada más, siempre el maestro que tenemos siempre nos dice y nos exhorta de esta manera: es tan mi responsabilidad mía, dice él, de yo enseñarles la palabra del Señor, pero es tan importante y la responsabilidad suya de escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque no vamos y mi pastor, pongo como ejemplo, nos pone de este ejemplo, dice, la iglesia no tiene que ser como un pajarito tierno. Nosotros en el rancho, los pajaritos tiernos, así chiquititos, peloncitos que están en el nido, y siempre están con el pico abierto, ¿no? Esperando lo que caiga y se lo tragan. Y la iglesia no tiene que ser así, de esa manera. No lo que llegue sea bienvenido, sino escudriñar. La palabra del Señor dice, es muy clara, es que escuchemos todos y retenemos, que tenemos que retener lo bueno, y lo bueno es la palabra del Señor. Amén. Dice Lorena Aguilar, amén, la palabra de Dios es hermosa, aprender lo que Dios quiere hablarnos. Saludos desde Dallas, Texas. Nuestra hermana, bendiciones, siempre todos los programas nos acompaña, mil bendiciones mi hermana, y no nada más ella, sino muchas personas también. Sí, los que se prestan el tiempo. Amén. Dice Daniela, amén hermanos, lindo su programa, saluditos. Saludos mi hermana, que el Señor la bendiga grandemente. Daniela. Dice Karina Soto, creo que el reto más difícil del cristiano es orar y leer la Biblia
en casa, en la iglesia, todos. Exacto, un buen punto. Sí. Porque, y eso mi pastor siempre me lo ha dicho. Dice, si quieres ver una iglesia que esté llena, pues no ores y no lees la Biblia y siempre va a estar lleno. Pero si quieres ver personas que se profundicen en la palabra, son muy contados, porque lo hemos experimentado. Vamos a hacer escuela dominical, las 9 de la mañana, una hora. No, pues y la iglesia no llega hasta las 10. ¿Por qué? Porque en la escuela dominical hay esa enseñanza. Sí, y eso ocurre mucho, hermano. Ocurre mucho. Y porque nos aburre andar escuchando la palabra del Señor. Pero, ¿sabe? Eso para el cristiano no debe aburrirlo, porque es el alimento espiritual. Amén. Amén. Dice Ernesto Álvarez, saludos desde La Paz, Baja California Sur. Un abrazo. Bendiciones hasta La Paz, Baja California. Bendiciones, mi hermano. Disfrute allá para la playa, para aquel lado. Bendiciones, amén. Y nosotros aquí en el desierto de Juárez, pero aquí seguimos bendiciendo el nombre del Señor. Y llegamos al final de nuestro programa, mi hermano, para hacer una oración, ya para terminar con este programa y para seguir con el protocolo, amén. Así seguimos invitando para que nos siga escuchando el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde a través de Shekinah 95.1 y a través de las redes sociales. Bendiciones, así vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias y gloria, gracias te damos, Señor Padre amado, bueno, por tu amor y tu misericordia, bendito, Padre bendito, que usted nos ha prestado en esta hermosa tarde, nos ha dado la licencia y el privilegio de estar aquí reunidos, mi Dios, de hablando y compartiendo tu santa y bendita palabra, mi Dios de la gloria. Oh Señor amado, espero, Dios mío, que haya sido de bendición para mis hermanos que nos han escuchado, Padre amado de la gloria. Oh Padre bendito, te estoy pidiendo encarecidamente también por las personas que nos han escrito, mi Señor. Oh Señor, hay una petición ahí por las vidas, por las circunstancias en que ellos anden pasando, mi Dios de la gloria, que sea su mano de poder y de misericordia obrando a través, Dios mío, a través de la vida de ellos, Señor, que sea su mano de poder y misericordia obrando a través de tu pueblo, Padre Cristo, sanando heridas, sanando enfermedades o confusiones. Oh mi Dios amado, Jesucristo de Nazaret, usted tiene el poder, Dios mío, para hacer nueva todas las cosas. Padre de la gloria, te lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, al cual sea la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y hasta la próxima. Dios me los bendiga grandemente. El camino no termina aquí. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Esperamos en la iglesia Jehová es mi pastor en Granjas del Desierto 11,768 para alabar juntos al Rey. ¿Necesitas oración? Marca ahora al 656-174-7307. 656-174-7307. No olvides escucharnos en cualquier momento en Spotify como Shekinah Podcast 95.1 FM y en YouTube como Shekinah 95.1 FM. Mario, Obed y Edgar se despiden recordándote que lo mejor de Dios está por venir. Hasta la próxima.